Hola, soy Carlos de los Santos y quiero compartir esta bendición de parte de Dios contigo. La Biblia dice en la Nueva Traducción Viviente, en 1 de Juan capítulo 4, versículos 1 en adelante, cómo descubrir a los falsos profetas. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu, pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu, con E minúscula, del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Me he motivado de parte de Dios a compartir este tema porque es muy importante y al mismo tiempo observo que es muy ignorado por la mayoría de los cristianos. Nosotros debemos entender que hay tres fuentes que pueden producir en nosotros pensamientos, ideas, imágenes. Esas fuentes son Dios mismo, nosotros mismos, nuestro propio corazón, nuestra capacidad de imaginación, pero también el diablo junto a sus demonios pueden a su vez producir pensamientos e ideas en nosotros. Acontece en la actualidad que muchas voces aparecen hablando y diciendo que Dios me dijo esto, que Dios me dijo aquello, que Dios me dijo lo otro, y al pasar el tiempo nosotros observamos que nada de lo que habían dicho aconteció. Entonces eso comprueba que Dios no les habló, excepto, escuche bien, en el caso que sea una profecía condicional. La profecía condicional es aquella que lleva el condicionante sí, no sí de afirmación, sino sí de condición. Por ejemplo, cuando Dios envió el mensaje a Nínive por medio del profeta Jonás, si ellos se arrepentían, Dios no iba a desatar el juicio que les había anunciado. Como en efecto hicieron, se arrepintieron y por lo tanto Dios no envió el juicio que les había anunciado. Sin embargo, nosotros sabemos también que existen los demonios, los cuales ponen pensamientos en el ser humano. Y hay espíritus de adivinación que tratan de afirmar o de adivinar cosas, hechos futuros, mediante un análisis lógico y mediante un proceso de deducción y utilizando lo que es también la lógica. Entonces, existen personas que no comprenden esta parte, no saben separar entre un pensamiento que nace en ellos mismos, un pensamiento que le está poniendo Dios y un pensamiento que incluso le puede estar poniendo Satanás o un demonio. Es importante que la Biblia nos dice aquí, queridos amigos, 1 de Juan capítulo 4, Nueva Traducción Viviente, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Espíritu aquí con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. En las redes sociales, hace muchos meses venimos observando un gran flujo de información. Muchas de ellas son informaciones falsas, son informaciones de personas que saben que si le ponen X título a un video tal o hacen un video ellos mismos o se inventan una cosa que ellos saben que es tendencia en el momento y comienzan a esparcirlas, y muchas personas comparten esas cosas sin
analizar sin escudriñar, sin discriminar. Recuerdo hace unos meses atrás el famoso video de una niña que decía que había visto a Cristo, según ella, cuando la misma Biblia nos dice que nadie le ha visto jamás, porque no le puede ver hombre y vivir. Y una serie de cosas. Sin embargo, vimos que pasó el tiempo y nada aconteció. Hace aproximadamente unos 3 meses o algo más, algo menos, salió otro video de una persona incluso predicando, donde decía esa persona que Dios le había dicho que a partir de septiembre había que acumular muchos frutos, muchos alimentos, alimentos enlatados, alimentos que se pudieran guardar porque venía una escasez. Dijo a partir de septiembre. Entonces no podemos nosotros decir que eso se cumplió, porque ya vamos en diciembre y eso que ella dijo no ha acontecido. Entonces es muy importante que nosotros analicemos. No todo tipo de noticia nosotros debemos compartirlas. Debemos analizarlas, y si la fuente no es segura y cuando es algo que tiene que ver con Dios, tenemos que escudriñarlo, a ver si es de Dios, filtrarlo por la Biblia, porque cada vez que Dios habla, si es Él que va a hablar, va usted a encontrarlo en la Biblia, va a encontrar algún ejemplo en la Biblia que se refiera a eso en cuestión. Y es muy importante, repito, poder discernir, escudriñar si el pensamiento viene de mí. Por ejemplo, otro caso reciente, muy reciente, de un evangelista llamado Stephen Javier, cuya madre murió. Dice él que alguien le había dicho en una ocasión que su madre sería quien lo llevaría al altar a él y quien cargaría sus hijos. Luego la madre murió. Recientemente fue que le dieron esa profecía y recientemente la madre murió. Más sin embargo, él dice, este evangelista, que en una actividad se le acercó una mujer y le dijo: mira, lo que te voy a decir no te va a agradar. Y le dijo que su madre iba a morir. Él obviamente no le agradó eso, pero sin embargo, aconteció. ¿Quién de las dos personas creen ustedes que habló de parte de Dios? Bueno, la Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 en adelante. Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 en adelante, en la Nueva Versión Internacional. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes: ¿cómo podré conocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Entonces la Biblia dice bien claro, vuelvo y lo repito, Deuteronomio 18:20, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Verso 21, tal vez te preguntes: ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Ahí está el punto importante. Nosotros podemos expresar un deseo, un anhelo, un ejemplo. Si alguien está enfermo, nosotros podemos orar en ese momento y pedirle: Señor, conforme tu voluntad te pedimos que tú sanes esta persona. Eso es diferente a usted decir: dice el Señor que será sano o será sana. Dice el Señor que será sano o será sana. Si Dios no le está a usted hablando, si usted no está
seguro, si el Espíritu de Dios no está hablando a través de usted, usted no debe decir, dice Dios. Usted puede expresar su deseo personal y explicar que es un deseo que usted tiene, que usted está orando. Es diferente, porque si Dios no te está diciendo que digas eso, no lo digas, porque puedes que tú quedes mal. ¿Por qué? Porque si Dios no te está asegurando a ti que va a sanar a esa persona, ¿cómo tú puedes decir, dice el Señor que será sano? Eso es lo que acontece, y no es solamente el caso del profeta Steven Javier y del video de la niña y del video de la señora que yo les he comentado. Otros casos también se han dado. ¿Por qué? No necesariamente porque la persona sea falsa, pueda que haya actuado en ignorancia, porque les digo que este es un tema bien delicado, bien complicado, y que hay que detenerse con tiempo a analizarlo, a pensarlo, a meditarlo en el Señor, y tiene que ver con la madurez que la persona tenga, porque muchas veces estas cosas y errores se cometen es por falta de madurez, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento de las cosas espirituales. Ezequiel capítulo 13, en la traducción al lenguaje actual, dice Ezequiel capítulo 13, en la traducción al lenguaje actual, dice: mensaje contra los falsos profetas. Dios me dijo: hay profetas que anuncian a Israel mensajes que ellos mismos inventaron. Por eso, ve y diles de mi parte lo siguiente: pobres profetas, qué tontos son ustedes. Yo no les he dado ningún mensaje. Ustedes inventan sus mensajes. Son como los chacales cuando buscan alimento entre las ruinas. No han preparado a los israelitas para que puedan evitar el castigo que voy a darles. Todo lo que ustedes anuncian, versos 6 y 7, es mentira. Es solo producto de su imaginación. Aseguran que hablan de mi parte, pero eso es mentira. Yo nunca les he pedido que hablen por mí y todavía esperan que se cumplan sus palabras. Eso se da mucho también, que personas que Dios no le ha puesto mensaje en su boca hablan cosas, dicen primero que es de parte de Dios y luego esperan que se cumpla cuando Jehová no les ha hablado. Y mucho cuidado, y escucha atentamente, no es que siempre, porque Dios sí habla. Se trata de nosotros poder discernir en el Espíritu cuando nos está hablando Dios, cuando estamos pensando nosotros mismos, y cuando un pensamiento puede estar proviniendo de un espíritu de confusión o de un espíritu de mentira, porque los hay por millares en el infierno y en la tierra. Por ejemplo, ¿quiénes hablan a través de los brujos y hechiceros? Son demonios, y muchísimas cosas que dicen coinciden con la realidad. Ellos hablan mentiras y están corrompidos, pero hay muchísimas cosas que si ellos quieren que coinciden con la realidad, las van a decir a través de los brujos, de los hechiceros. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Repito, todas las informaciones que nosotros vemos en las redes sociales o en cualquier medio, no necesariamente son verdades. No tenemos o no debemos estar compartiendo todo sin discriminar. Hay cuestiones que es necesario mejor uno guardárselas y esperar a ver qué pasa, a ver si eso es de Dios, o pedirle al Señor que nos confirme si eso es de Él, si es que no tenemos una claridad de si es o no es. Entonces eso está pasando mucho. Recordemos también Mateo 24, donde nos dice que habrán falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, que engañarán aún si fuere posible a muchos de los escogidos. Usted sabía que si algo se parece
si algo se parece a un profeta, es un brujo. Y si algo se parece a un brujo, es un profeta. Se sorprende, ¿verdad? Pues lo que acontece es que tanto el profeta como el brujo funcionan de manera similar, pero con espíritus diferentes. El profeta, cuando es verdadero, habla de parte de Dios. El brujo, cuando es verdadero, habla de parte de un demonio. Y la forma de comunicarse el espíritu de Dios con el profeta y el espíritu de Satanás o de un demonio con un brujo es muy similar, es casi la misma. Es a través del pensamiento, a través de la mente. Por eso es que es tan delicado y tan necesario que nosotros escudriñemos cuidadosamente y meticulosamente este asunto para que no nos engañen, porque si no tenemos el debido cuidado, muchas veces nos va a estar hablando un demonio a través de la persona y nosotros vamos a creer que es Dios, pero también nos puede estar hablando Dios y podemos creer que es un demonio. Primera de Reyes capítulo 22 tiene una historia interesante donde habían 400 profetas, si mal no recuerdo el número, que hablaron al rey Acab de que fuera a la guerra contra Ramot de Galaad porque él iba a vencer. 400 profetas, todos dijeron lo mismo al rey, que vaya a la guerra. Sin embargo, después, más adelante en la misma historia vemos que era un espíritu de mentira que estaba hablando a través de esos 400 profetas. Eso significa que porque algo sea repetido, no necesariamente está hablando Dios, porque ahí habían 400 y todos coincidían en lo mismo. Sin embargo, la misma Biblia nos enseña más adelante ahí en esa misma historia, repito, que había un espíritu de mentira que estaba hablando a través de esos 400 hombres. Tenemos que tener cuidados, mis amados. Tengamos cuidado. Si no estamos seguros de algo, pidámosle a Dios que nos enseñe, que nos lleve a conocerle, que nos dé un grado de madurez, que nos dé un grado de calibración fina en el espíritu, para no hablar cosas que son conforme a la mentira, para que no digamos, si estamos orando por alguien enfermo, si Dios no nos está diciendo, declárate que estás sano, o dice el Señor que está sano, si Dios no le está hablando, no haga eso. Usted sí puede orar y debe orar conforme a la voluntad de Dios. Decir, Señor, conforme a tu voluntad te oramos. Ahora bien, si Dios te habla, si Dios te pone, si el Espíritu de Dios se manifiesta a través de ti y habla a través y por medio de ti y dice que esa persona está sana, es diferente, porque Dios en ese caso te está empleando simplemente como un instrumento, pero es Dios mismo quien está hablando por medio de tus labios. Es diferente a cuando tú estás expresando un deseo, cuando tú estás expresando un pensamiento que puede ser conforme a la Biblia, porque si tú estás orando por alguien o intercediendo por alguien, la Biblia nos manda a orar, a interceder, a clamar. Pero no puedes tú asegurar que Dios va a sanar a esa persona si el Señor no te lo está confirmando, si el Señor no te lo está diciendo. Por eso los profetas bíblicos decían, así dice Jehová, así dice Jehová. Ellos no decían, yo establezco, no, ni yo declaro, no, así dice Jehová. O vino el Espíritu del Señor sobre mí. Vino el Espíritu del Señor sobre mí. Es diferente, ¿ve? Cuando una persona expresa un deseo, cuando hace una oración. Les comparto esto porque es un tema bíblico
Y es muy delicado, y esto puede conllevar a que muchas personas se confundan, como ha pasado con el caso de una señora que tenía un único hijo. Eso lo sabemos de fuente muy cercana. Tenía un único hijo y fueron allá personas, pastores, si mal no recuerdo, pastores, y les dijeron que estuviera tranquila, que el hijo sanaría, que Dios dijo que el hijo sanaría. Sin embargo, el hijo murió. ¿Qué pasó con la señora? Que se descarrió, se salió del evangelio, porque ella entendió que Dios le había fallado, porque le dijo que el hijo viviría. Sin embargo, el hijo murió. Ahora, lo que la señora no supo en ese momento, no pudo comprender, es que no fue Dios quien le habló a ella. Les hablaron esos seres humanos que quizás tenían el deseo, la buena intención de que el hijo no muriera. Lo único que erraron en decirle a la señora que era Dios quien estaba hablando a través de ellos. Ellos debieron decir: nuestro deseo es que él no muera, y oramos a Dios en el nombre de Jesús para que él no muera, y esperamos que no muera. Pero no afirmar jamás que Dios dijo que el hijo no iba a morir sin Dios haberle hablado a ellos, porque eso crea una confusión en el que está escuchando, porque este es un tema muy delicado que incluso muy pocos profetas, aún siendo verdaderos, conocen lo delicado de este tema. Muy pocos, porque este es un tema bien profundo, aún siendo verdaderos. Estoy hablando profetas actuales, porque si son profetas de la Biblia, claro que no, ellos sí sabían. Pero estamos hablando de profetas actuales que son de Dios, pero que no conocen al detalle, no tienen la madurez, no tienen la agudeza de discernimiento espiritual suficiente para poder diferenciar entre el origen de un pensamiento que lo esté poniendo Dios, que lo esté poniendo un demonio o Satanás, o que esté naciendo en el corazón de ellos mismos. Y eso es muy delicado, muy delicado. Por último, les doy de consejo que limite el tiempo que usted dedica a las redes sociales. Mis amados, esto se lo doy de consejo en el amor de Cristo, con todo el amor de Cristo, el amor ágape. Esto de las redes sociales es un arma de doble filo. Es bien por un lado, pero también puede convertirse en algo muy dañino, muy perjudicial. Es bien en el sentido de que hoy nosotros, por ejemplo, en este caso específico, este mensaje que estoy compartiendo les está llegando vía las redes sociales, vía la internet. Por ese lado, excelente. Podemos comunicarnos con personas, podemos recibir informaciones importantes también. Sin embargo, hay un punto que nunca nosotros debemos caer presa de estos aparatos, y hay personas que no pueden vivir sin ellos. Hay personas que en el día, de las 24 horas del día, dedican 16 horas a tener un celular en las manos o cualquier otro medio, a ver televisión, cosas así. Entonces no nos estamos dando cuenta que nos están haciendo la guerra a los hijos de Dios, al ejército de Dios, a la iglesia de Cristo. Nos están haciendo la guerra con esta arma, impidiendo que nosotros oremos lo suficiente, impidiendo que nosotros nos consagremos lo suficiente, impidiendo que nosotros busquemos la presencia de Dios lo suficiente, porque el tiempo lo estamos dedicando a las redes sociales. Muchos están atrapados, engañados, encarcelados, porque dicen: no, porque yo lo que publico son cosas, lo que yo estoy publicando y compartiendo son cosas buenas, cosas importantes. Ajá, por más buenas que sean, no son mejor que el tiempo que tenemos que dedicarle al Señor en oración, a estudiar a su palabra, a estar consagrados, a apartarnos para Él. Por más buena que sea, no es sustitutiva del tiempo de oración.
no es sustitutiva del tiempo de oración. Tenga cuidado. Bueno, les vengo hablando de parte de Dios desde el año 2009 acerca de este asunto, del problema y de lo delicado, y de cómo el entretenimiento, si nosotros no tenemos cuidado, nos encarcela, nos apresa, y el diablo se ha dado cuenta de eso y está empleándolo como una herramienta efectiva en contra del cristiano, para que el cristiano esté débil espiritualmente. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, y en sucesivas ocasiones, según el Señor nos permita, continuaremos desarrollando este tema tan importante de escudriñar los espíritus. Soy Carlos de los Santos. Búscame en Facebook como Carlos Ben Adonai y en la plataforma digital de Amazon como Carlos Israel de los Santos Ramírez. Suscríbete para que recibas notificaciones de cada tema que el Señor nos permita compartir con todos ustedes. Shalom y hasta una próxima entrega.